saludarles nuevamente. Buenos días a todos. ¿Sí? Creemos, hermanos, que todos tenemos un propósito de llegar a estos lugares donde podemos tener la oportunidad que en conjunto alabemos el nombre del Señor. Y siempre es bueno, porque aunque usted esté en su asiento, otros estén aquí enfrente, o el lugar donde estemos, siempre va a ser algo especial el poder hacerlo para el Señor. Amén. Y fíjense que el día de ayer escuchaba, todavía no empiezo a compartir, pero el día de ayer escuchaba una anécdota de un predicador del siglo, no sé si pasado o antepasado, Charles Spurgeon. Él inició pastoreando una congregación. Dice que le llegó una carta de parte de una joven que le decía que ella quería cantarle de una manera especial al Señor, que si le permitía cantarle al Señor, que quería cantar para Jesús. Dice que le llega esa primera carta, Spurgeon la lee y no le contesta. A los 8 días, nuevamente le vuelve a enviar una carta con las mismas palabras, que quería cantarle a Jesús de una manera especial. La vuelve a leer la carta Charles Spurgeon y no le contesta nada. Le vuelve a enviar, pues pasan otros 8 días, llega a la reunión y a los 8 días le vuelve a enviar otra vez la misma carta. La lee Charles Spurgeon, donde le decía que quería cantarle de una manera especial a Jesús, y por tercera ocasión no le contesta. Llegó la reunión del siguiente domingo. Dice que pues todos, tuvo la reunión, se empezaron a ir todos al final de la reunión y se quedó por ahí alguien, una joven. Ya prácticamente estaba vacío el salón o el lugar donde se reunía, y se acerca a la chica y le dice: hermano Spurgeon, yo soy la chica de las cartas que le he enviado, donde le pedía que quería cantar de una manera especial a Jesús. Ah, tú eres. Dice: sí, yo soy. Dice: pues hazlo. Dice: pero es que ya se fueron todos. Dice: pues no, que era para Jesús. Hermano, ¿a quién veniste a cantarle? ¿A quién veniste a alabarle? Amén. Haya o no haya alguien, porque la manera especial en que tú vienes a cantarle a Jesús no va a ser el 26 de diciembre, donde viene a ser algo especial para agradecerle a Jesús. Hoy lo veniste a hacer, dentro de 8 días lo vendrás a hacer, el día martes lo harás, el día jueves lo harás, el día sábado lo harás, porque eso es especial para Jesús, si es que se lo damos a Él. Es más, yo a veces me pregunto cada vez que preparo algo y digo: Señor, pues es para la iglesia, y dice: pero en especial es para mí. Así es que, amados en el Señor, usted procure siempre presentarse delante de Jesús y cántele a Él, adórele a Él, bendígalo a Él, porque lo está haciendo de una manera muy especial. Amén. Bueno, le dejo esa anécdota. Ya después busque Charles Spurgeon anécdotas y ya le mostrará más San Internet otras cosas. Pero bueno, hoy quiero seguir compartiendo acerca de los 3 que gimen, porque nos quedamos un poquito, cortos de tiempo, porque casi me llevé todo. Pero hermanos, quiero volver a leer Romanos capítulo 8. Vamos a leer nuevamente donde habla de los 3 que gimen. Romanos 8, versículos 18 al 27. Bien, si ya lo encontró, diga amén. Ok, dice la escritura así: de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad,
sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces estamos viendo tres que gimen, y el primero que vimos es que toda la creación gime a una, y dice que gime como si tuviera dolores de parto. Y vimos algunas cositas así de manera muy general de cómo es que gime, porque gemir es expresar con sonidos el dolor, el sufrimiento, el padecimiento. Entonces no solo la tierra, sino toda la creación está gimiendo, está expresando esos sonidos. ¿Cómo los expresa? Pues nos dimos cuenta que la tierra, por ejemplo, hermanos, está expresando su gemir. Una puede ser a través de las erupciones volcánicas. Ayer veía las noticias que en Indonesia hizo erupción un volcán, miles de personas tuvieron que salir huyendo. Ahí se ven algunos videos como van corriendo despavoridos por la lava incandescente que botó, las cenizas, que se hizo de noche un ratito porque se cubrió todo el cielo. O sea, imagínense el gemir de la tierra que está brotando. Dicen que puede darse el caso de que produzca terremotos en diferentes partes, hay alertas sísmicas en diferentes partes del mundo. Usted puede ver esto con claridad. No soy un reportero ni vengo a darle una noticia, pero sí soy un pastor que le expresa que la tierra está gimiendo, hermanos. La tierra está gimiendo, y gime de dolor, porque fue sometida a la vanidad y a la frustración, fue sometida a la corrupción, y no porque la creación haya querido, sino fue sometida a causa del pecado del ser humano. Y Dios las tuvo que someter a la naturaleza, a la corrupción, para que de esa manera la misma naturaleza gimiera. Y gimiera, ¿para qué? Para que el día de mañana tuviera una esperanza. Y esa esperanza es de que va a venir un cielo nuevo y una nueva tierra. Pero ¿a causa de qué? De que se manifestarán los hijos de Dios. Por eso gime. O sea, y es como el gemir de una mujer que tiene dolores de parto, porque recuerden que hay dolor que lleva a muerte y hay dolor que lleva a vida. Entonces la naturaleza gime porque sabe que habrá vida en aquellos que esperan la redención, como acabamos de leer, de su cuerpo. Eso es lo que están clamando, porque aún nuestro cuerpo fue sujeto a la corrupción. Hermanos, cada día nos estamos envejeciendo más, el cuerpo se envejece cada día más. Más si usted deja de ver, mire, es cierto que uno deja de ver, en la pandemia dejaron de ver algunos jovencitos, niños, ¿cómo están ahorita? Ya tenemos que decirle, oye, ¿qué te pusieron abono? Algo te dieron, porque ya, y decimos los chaparritos, ya nos estás alcanzando, ¿no?
Yo me preocuparé cuando diga eso Jorge Guerrero, ¿no? O sea, ya me están alcanzando. Entonces sí me preocuparé. Los chiquitos pues ya nos alcanzaron, hermano. Pero eso quiere decir que su cuerpo está en desarrollo, pero envejece cada día. Envejece, el cuerpo envejece cada día. Hermanos, y por eso les decíamos a los jóvenes, aprovechen su fuerza, aprovechen la fuerza que tienen. A lo mejor no tienen mucha sabiduría porque a veces hay jóvenes muy tercos y necios, pero tienen fuerza, aprovechenla. Aprovechen la fuerza que tienen en este tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se envejece. No oigo ni un amén de los jóvenes, pero creo que en su corazón está gimiendo también. A lo mejor los jóvenes no entienden mucho esto de cómo es que estoy gimiendo por dentro, pero parte de eso lo vamos a ver. Ok, ahora, a lo mejor mi predicación el día de hace 8 días fue muy como, hermanos, realmente la vida cristiana es un martirio, es un sufrimiento, es un dolor. O sea, puede ser que alguien se haya ido con esa idea de que en algún momento digamos nosotros, bueno, entonces la vida en Cristo, ¿para qué estoy aquí? Si nada más es para sufrir y para dolerme y gemir, ¿no? Pues quiero decirle algo, hermanos, que Jesús cuando llamó a sus apóstoles, a la gente que le siguiera, no les prometió lo que hoy en día muchas iglesias prometen del evangelio. O sea, eso es lo curioso. Cuando vemos a Jesús predicando el evangelio, Él no les promete, por ejemplo, imagínense que en ese momento yo dijera, hermanos, ¿cuántos quieren una mejor vida, una mejor casa, un auto, para que ya ni siquiera te vengas caminando de tu casa para acá? ¿Cuántos quieren un auto? Ay, no se haga de la boca chiquita, ¿va? ¿No? O sea, ¿quién quiere un auto? Ay, yo como quisiera un auto. Sí, yo quiero un auto. Hay una niña que es sincera, esa es la única que levantó su mano. A lo mejor se lo traen, se lo compran sus papás ahorita, uno de Barbie, ¿no? Pero bueno, hay anhelos y todo quiere. Pero escuche esto, o sea, la predicación motivacional, y es más, incluso eso se da, pero se da con condición. ¿Por qué condición? Porque me recuerda aquel canto que un día se lo canté, un corito, dijeran por ahí. Cuando se daba la ofrenda, en años mucho atrás, había un corito que decía, la ofrenda es del Señor. Si tú le das $1, el Señor te da 2. ¿Y quién no quería darle $1 al Señor? ¿Por qué? Porque el Señor te daba ¿qué? Te daba 2. Y esa era la promesa. Entonces, fíjese esto. Si yo digo, ¿cuántos quieren un auto? ¿Qué está esperando después de eso? Que yo me ponga bien elocuente en mis palabras y empiece a decirles, la siembra. Porque si tú siembras $1, el Señor te va a dar ¿qué? ¿Quieres un auto? ¿De cuánto lo quieres? Pues siémbrale al Señor. O sea, si lo quieres de 200, siémbrale 100,000. Aleluya. Y empieza la avaricia del ser humano por querer la comodidad que todo mundo tiene. Bueno, que no todo mundo tiene, pero que muchos tienen. Y uno quisiera tener la fortuna que tiene Bill Gates. Uno quisiera tener la fortuna del dueño de Amazon, del dueño de Tesla, del dueño de Microsoft. Uno quisiera tener la fortuna, a lo mejor cuando menos, del rico de la cuadra y de la colonia. Y cuando hay un evangelio que me promete eso, entonces yo digo, de aquí soy. Porque realmente lo menos que quiero en esta vida es sufrir. Y el concepto que se tiene de no sufrir es el concepto de que tengas todo lo que necesitas. Ese es el concepto de no sufrir. El concepto de felicidad del mundo es tener todo lo que tú necesites. Si tú necesitas algo y no estás satisfecho con la vida, entonces eres un infeliz. Es lo que el mundo te dice. Hay anuncios que te dicen, tú te lo mereces. Y entonces venimos a la iglesia y queremos algo muy parecido, muy similar a las cosas que el mundo ofrece. Pero el evangelio que Jesús predicó
Hermanos, Él es el Evangelio, o sea, es Él mismo predicándose a Él mismo. ¿Y cuáles eran las promesas que le dio Jesús a la gente? Porque si hubo promesas. Entrar al reino de Dios, dice mi esposa. Por ejemplo, una vez, porque uno dice, ve uno el lado muy doloroso del Evangelio y dice, el que ama más padre y madre no es digno de entrar al reino de los cielos, no es digno de mí. Yo dice, Señor, pero mi papá, mi mamá, o sea, más si estamos aquí en México, amamos más el 10 de mayo que el día en que nació Jesús. O sea, amamos más a veces el 10 de mayo. Tanto así que si alguien te mienta a la mamá, ha habido gente que ha matado a otros por causa de que le mentaron a la mamá. O sea, hay un aprecio hacia la madre muy profundo. Entonces, si el Señor dice a los mexicanos, si amas más a tu papá y a tu mamá que a mí, no eres digno de mí, no eres digno de seguirme. Entonces, mucha gente se ha atorado con eso y dice, no, pues yo la verdad prefiero seguir amando a mi mamá y que mi mamá me ame y que mi mamá me mime, pero yo no te voy a amar a ti más que a mi madre, porque tuve primero madre. Bueno, cosas de esas, ¿no? Ok, entonces Jesús llega predicando ese evangelio y luego los apóstoles le dicen, a lo mejor como muchos nos pudimos haber ido hace 8 días, entonces el evangelio es dolor, sufrir, gemir, y ay Señor, pues ya ven, o sea, en verdad. El punto es que le preguntan los discípulos en ese caso y le dicen, Señor, o sea, ¿y nosotros qué vamos a ganar si hemos dejado padre, madre, hermanos, casas? ¿Qué vamos? Porque el evangelio se trataba de dejar, no de recibir. Y ellos se lo preguntaron como muchos, entonces Señor, si el evangelio es puro dolor y sufrimiento, ¿qué hay? Y el Señor les dice, no hay quien haya dejado padre, madre, hermanos, casas, lo que sea que lo haya dejado por seguirme a mí, que no reciba. ¿Cuántas? 100 veces más. ¿Cuántas mamás vas a tener en el cielo? Y no se refiere a que vaya a haber 100 mamás como las que hubo aquí, que mi mamá me mima. O sea, no, va a haber, dice, mi padre y mi madre son los que hacen que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, o sea, todo, mi familia son los que hacen que la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, si usted, por causa del evangelio, de haber seguido a Jesús, su mamá lo desheredó, ya no lo ama, ya no lo quiere, usted desde luego sigue amando a su mamá, sigue amando a su papá, le sigue visitando, pero cada vez que va usted le comparte el evangelio, y aunque ya está viejita, la viejita no quiere saber nada del Señor, hermano, un día, si el Señor se la lleva y no rindió su vida a Jesucristo y no reconoció la gracia que el Señor le estaba ofreciendo, esa viejita, por muy buena que a usted le parezca, estará en el infierno y en la condenación eterna. Y si usted quiere ir a seguirla, allá usted. Yo la visitaría, le seguiría ministrando y hablándole hasta el último momento. Pero ya en los cielos tendrá 100 mamás, no como esa. Habrán hermanos, mamás, habrá todo el que hace que la voluntad de mi Padre. Y voltearás y dirás, Señor, wow. Amén. Bueno, esto se lo aclaro así como a manera de introducción para que vea, hermano, una cosa. Que el Señor nos dice que en esta tierra Él nos garantiza 2 cosas por estar en su reino. Nos garantiza 2 cosas si hablamos de cuestiones materiales. Nos garantiza 2 cosas: comida y vestido. Eso lo garantiza el Señor. Eso ya está dado por el Señor. Amén. Si estás en el reino de Dios, esas 2 cosas ya las tienes. O sea, con esto no quiero decir que seamos holgazanes. O sea, porque alguien puede decir, entonces ya la tengo. Aquí estoy, Señor, y hágase tu voluntad en mí. Me siento en una hamaca ahí de lunes a sábado
Los domingos vengo a la reunión, ¿no? Y espero a que llegue. Y el Señor dice, hijo, tienes que trabajar. ¿Pero por qué, Señor, si tú ya me dijiste? Sí, yo ya te dije. Pero ¿será que nada más leíste esa parte de la Biblia o también leíste la que expresó hace un momento Oscar? Pablo les dijo a los holgazanes, ¿de qué iglesia? De iglesia. O sea, había gente holgazana en una de las iglesias que les escribió Pablo. Y les dijo, el que no trabaje, que no coma. Entonces, ¿se debe trabajar o no se debe trabajar? Sí. Pero ¿cómo? Estando en el reino de Dios. El trabajo ya no es un trabajo de carga. Ya no es un trabajo donde yo voy esperanzado en que de ahí obtengo mi alimento, sino que yo voy a trabajar porque el Señor a través de ese trabajo será glorificado y en ese trabajo mostrará el Señor su reino. Pero yo no trabajo para comer, yo trabajo por propósito y mi propósito no es comer. Mi propósito es que Dios sea que glorificado. Si tú vas a tu trabajo por comer, pues lo vas a tener. Hay gente que así lo hace y gloria a Dios, recibe su comida. Es más, por eso ni oran cuando van a comer. Hay gente que no le da gracias a Dios cuando va a comer. Dice, ¿por qué si esto me costó? Esto me costó, yo que voy a estar dándole gracias a un Dios. Hay gente que así habla. ¿Por qué le voy a estar dando gracias a un Dios? Si esto me costó a mí, sí, cómetelo. Pero yo no voy por eso. Yo cada vez que tengo comida, yo le doy gracias a ¿quién? A mi Dios. Hermano, si hay frijolitos, le doy gracias a Dios. Si hay huevitos, le doy gracias a Dios. Si hay pollo, le doy gracias a Dios. Si hay carne, le doy gracias a Dios. Porque sea el pollo, sea los frijoles, Dios me lo dio. Amén. Entonces, ¿qué te promete el Señor? ¿Te prometió un auto? ¿Te prometió una mansión? Pero hermano, entonces ¿por qué unos sí lo tienen? ¿A ti qué te importa? Porque entonces ya eres un envidioso, alguien que está codiciando lo que el otro tiene. Y entonces tú ya no le sirves al Señor porque Él es el Señor. Le estás sirviendo al Señor porque viste que otro tiene y dice, a ver, ¿quién tiene de aquí? Pues yo creo que le voy pegando a uno de esos hermanos. Entonces, por eso aquí en la congregación, si llego aquí, yo sé que voy a prosperar. Y dice el Señor, momento, a ver. El Señor no te prometió más que dos cosas, darte, si estás en su reino, comida y vestido. ¿Cuántos tienen eso, man? Nadie vino desnudo hoy, ¿va? ¿Todos desayunaron? Bueno, si alguno no desayunó fue por... Porque, no, ya el que ayuna el domingo, hermano, ¿sabe por qué a veces no desayunó? Porque no se levantó a tiempo, porque estaba esperando que su mami le hiciera, o que su esposita le hiciera. Pudo haber sido eso. Si pisé algún callo, diga ay, no diga amén, ¿no? O porque no quisimos, ¿no? A veces levanta uno y ay, es que no me dan ganas ni de hacerme un huevo, aunque sea hay huevos, pero tanta es la flojera que no quisiéramos ni siquiera partir el huevo. Pero bueno, por eso le digo, si alguien no desayunó, no es porque el reino no cumplió, sino porque usted no fue responsable en la gracia que el Señor ya le dio. Amén. Ok, entonces, si Jesús llama y Él promete que no nos faltará comida y vestido, todo lo que llegue de más será eso, de más. ¿Será qué? Añadido. O sea, todo eso será que añadido. O sea, el Señor te promete eso. No buscamos eso. ¿Qué sí también el Señor te promete? Que estando en su reino sufrirás.
No oigo amenes, pero bueno. Porque dice, mire hermano, yo no consigo entonces por qué dice el apóstol Pablo que nosotros también gemimos en nuestro interior si no hay dolor y no hay sufrimiento. O sea, porque si se gime en el interior es porque hay dolor y hay sufrimiento. O sea, si no, no tiene sentido el gemir, ¿me entiende? O sea, si hay gemir y nosotros gemimos dentro de nosotros es porque hay dolor y sufrimiento. El contexto lo habla de sufrimiento. La naturaleza, la creación gime porque está sufriendo la tala de árboles, está sufriendo lo que le llaman el cambio climático, que en algún momento, hermano, eso a veces me hace dudar. Unos dicen, es que no había llovido durante 100 años, esto es algo anormal. No, si pasó, es que no es tan anormal. Nunca había, sí dicen, nunca había, entonces sí es una cuestión aparte. Pero si pasó, no es que un cambio climático que quieran hacer ya hasta una niña, que es el icono del cambio climático, y la ponen a dar conferencias. A ver, momento. Esto tiene que ver con que la naturaleza está ¿qué? Gimiendo. Está gimiendo de dolor. Toda la creación está gimiendo. Mira hermano, cada vez más se va a ver más, desde luego, antes no había la posibilidad de filmarlos, pero los meteoritos, usted ve las noticias, cayó un meteorito y se vio un meteorito y se iluminó el cielo con un meteorito. O sea, la creación está ¿qué? Gimiendo y está lanzando meteoritos. En algún momento puede tocar la tierra, eso lo saben los astrónomos, eso lo saben la gente que está en la NASA. Ha estudiado y se ha dado cuenta de que hay el riesgo y el peligro de que uno de esos asteroides o meteoritos pueda venir sobre la Tierra. Es más, ya se están preparando. Ya enviaron un satélite o van a enviar un satélite de prueba que va a impactar un asteroide o un meteorito, no recuerdo, que no, mi especialidad no es eso, pero quieren impactarlo para hacer una prueba por si en algún momento, y dicen ellos, no es que no o sí vaya a pasar, es que va a pasar, el problema es que no sabemos cuándo. La creación está que gimiendo. Correcto, esa es la primera que gime. El segundo o los segundos que gemimos somos nosotros. Pregunta, si gemimos es por causa de ¿qué? Porque hay dolor y hay sufrimiento. Si no, no tiene razón ni sentido el gemir. O sea, imagínense una persona está en Cancún, en la playa, en la arenita blanca, en un hotel, no de 5 estrellas, sino de diamante y un poquito más, donde hay accesorios que pueden ser de oro, donde incluso el alimento hasta te pueden poner oro en el platillo, y sale afuera y se sienta en una hamaca de algodón viendo ese gran paisaje y meciéndose de un lado hacia el otro. Hay un dicho que me estoy acordando ahorita, que se decía hace tiempo y que no lo he escuchado, que dice, ¿cuál sufrir si no hay dolor? ¿No lo escuchó alguna vez? ¿Cuál sufrir si no hay qué? ¿Cuál sufrir si no hay dolor? En otras palabras, hermano, yo hace unos días atrás le hablaba de la comodidad que podemos tener como iglesia, y el Señor necesita de sacudirnos para salir de nuestra comodidad, y es algo que el Señor tiene que tratar con cada uno de nosotros. Pregunta, ¿el Señor nos liberó del pecado, de Satanás, del mundo, para traernos y sentarnos en una hamaca, darnos un coco y decir, hijo, disfruta que aquí yo te meso? O sea, ese fue el plan de Dios. El plan de Dios fue, ven hijo, porque aquí en el mundo vas a ser la persona más feliz del mundo.
Ese fue el propósito. O sea, Dios eso te dijo. Bueno, ¿quién escribió la carta a los romanos? Pablo. Pablo escribió la carta a los romanos. ¿Cómo fue su encuentro con Jesús? Iba camino a Damasco, iba persiguiendo a los seguidores de Jesús, llevaba cartas, hermano, para apresarlos o matarlos, y a medio camino ve un resplandor de luz que lo hace prácticamente caerse hacia atrás, y se levanta así todo ciego, porque quedó ciego a raíz de eso, y hace una pregunta: ¿quién eres? ¿Y tú quién eres, Señor? Reconociendo el señorío. ¿Quién eres? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque el que persigue a mi esposa, me persigue a mí. El que persigue a mi novia, me persigue a mí. Yo venía persiguiendo a los cristianos. No, el que persigue a los cristianos, persigue a Jesús. ¿Qué quieres que haga? Contesta Pablo: vete a Damasco y se te va a decir qué tienes que hacer. Y luego él testifica algo tremendo, que lo que le dijo Jesús es que y te voy a mostrar cuántas cosas vas a padecer por mi nombre. Imagínense, llega una persona nueva. No sé si hace 8 días a lo mejor pudo haber pasado, y a lo mejor hoy ya nadie vino, porque dice: no, es que puro sufrimiento, me hubieran dicho algo. Puro sufrimiento, es que el predicador habló de puro sufrir. Ok, imagínense, llega con Jesús, tiene un encuentro espectacular con Jesús. Uno dice: yo escribo un libro de la gloria que vi del Señor, y esto me llenó de gozo y de alegría. No, a Pablo lo llenó de ceguera para empezar, lo dejó ciego. Ahí empezó su sufrimiento. Y lo vete a Damasco a tientas, que otro lo llevara: vente, vamos caminando. Y ahí se te va a decir: 3 días pasaron y el Señor no le había dicho nada todavía. Agarra un profeta, lo envía y le dices, Señor, pero ¿cómo le voy a decir? Decía Ananías, si es un perseguidor de la iglesia, ve. Pero ¿por qué voy yo, Señor? Envía a otro, ¿no? Tal si me dan cuello. Aún Ananías no quería sufrir, siendo un profeta de Dios. Alabado sea el Señor. Ve, porque le voy a decir cuántas cosas le conviene padecer por mi nombre. ¿Cuántas cosas le conviene padecer? Si eso nos predican a nosotros, dice: pues yo no vine a padecer este mundo, yo no vine a sufrir este mundo. Que si sufres tú, sufre, pero yo no vine a padecer este mundo. Ese es el evangelio. Que le predicó el Señor a Pablo. Hermanos, le hago una pregunta: ¿en qué parte de su ser Pablo lo iba a padecer? Todo lo que el Señor le estaba diciendo, ¿en qué parte de su ser? ¿Espíritu, alma o cuerpo? ¿Dónde lo iba a padecer? En el cuerpo. En el cuerpo lo iba a padecer, porque, hermanos, donde están las fibras más sensibles del dolor es donde, en el cuerpo. Algunos tenemos el umbral del dolor un poco más elevado que otros, dicen los médicos, pero hay otros que son muy sensibles al dolor. Imagínense una persona sensible al dolor y decirle que va a padecer, que va a sufrir y que va a tener dolor en su cuerpo. Hay gente que ahorita con lo de las vacunas, o cuando se enferma y lo van a inyectar: ay, Señor, no, que no me gusta que me inyecten. Gente que va a tener un dolor de aquellos, ¿no? Hay gente que prefiere aguantarse el dolor físico que el dolor de una inyección. Bueno, el dolor
en el cuerpo es algo que el ser humano quiere evitar a toda costa. ¿Para qué se inventaron los analgésicos? ¿Inhiben qué? Engañan al cerebro, porque realmente el dolor ahí está, engañan al cerebro para que el cuerpo no sienta qué, dolor. Las anestesias, ¿para qué se inventaron las anestesias? Para inhibir el dolor. Imagínense si estuviéramos todavía en el tiempo donde no había anestesias y cómo eran las cirugías, cómo eran los partos. Aleluya. Entonces, el ser humano ha tratado en todos sus tiempos de evitar qué, evitar el dolor, y corporalmente. Por eso están las anestesias, por eso los analgésicos. ¿Te duele la cabeza? ¿Qué te tienes que tomar? Ay, es que me duele la cabeza. ¿Cuál es el nombre de esa pastilla que anunciaron en la tele que te lo quita en un 2x3? Ah, bueno, esto. Porque queremos evitar a toda costa el dolor. En el cuerpo, hermano, queremos evitar a toda costa el dolor. Y lo contrario, o sea, se quiere evitar el dolor y el sufrir, y al cuerpo se le da hoy en día culto. La gente hoy en día adora su cuerpo. Y hablo de la gente sin Cristo. Yo con esto no quiero decir que no cuide su cuerpo. Cuídalo, pero no lo adores. ¿Por qué? Porque ¿cuánto te va a tardar tu cuerpecito? Cuídalo porque, hermanos, escuché esto, o sea, si a lo mejor tu cuerpo iba a resistir 90 años, a lo mejor por tu mala alimentación, por haberle dado mal uso al cuerpo, vivirá 80. Y esto es muy probable, está comprobado. Pero escuche esto, no lo adores en el sentido de que si Dios te envía a cumplir un propósito, tú quieras cuidar el cuerpo y por causa del cuidado de tu cuerpo no cumplas el propósito por el cual el Señor te está enviando a eso. Porque el Señor sabía que donde iba a ir Pablo iba a sufrir sí o sí. Él sabía que es más, Jesucristo se los dijo a los apóstoles, a sus discípulos se los expresó. Vamos a ver una carta que no habla precisamente de Pablo, sino aquí habla de los apóstoles, de los discípulos. Perdón, no una carta, vamos a ver un evangelio, el de Juan, capítulo 15. Capítulo 15 de Juan. Ok. Capítulo 15, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Ok. Dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los ¿qué? Los aborrece. Punto número 1. El mundo nos aborrece. El mundo nos ¿qué? Nos aborrece. No lo dije yo, no lo dijo un predicador famoso, lo dijo Jesús. El mundo no dice que los aborrecerá, dice el mundo ya los que los aborrece, porque a mí me aborreció. ¿Y quién es el mundo? Pregunta, ¿quién es el mundo? Las personas que no están en Cristo. Que habrá personas que se convertirán a Cristo, sí. Pablo era del mundo antes de estar en Cristo.
Él odiaba, él aborrecía a los hijos de Dios, y gracias a Dios terminó ahora de este lado, del bando de los que ahora eran aborrecidos. Eso lo sabía Pablo. Escuche esto, hermano. Ahorita estoy entendiendo esto, o sea, cómo el apóstol Pablo, el Señor lo llevó a perseguir a la iglesia de tal manera que consintió con la muerte de Esteban, de tal manera que iba a apresar a los hermanos, y ahora él sabía que le tocaba estar de este lado. Dice, ahora a mí me van a perseguir como yo perseguí. Dice que había un varón cerca de un templo y cómo le molestaba que cantaran alabanzas. Y lo que hacía es agarrar piedras y aventaba, y era el templo, un templecito de lámina y paz, y cada vez que había las paz. Pero un día lo alcanza el Señor y luego estaba dentro del templo alabando al Señor. Y no faltó otro, hijo del diablo también, que un día será hijo del Señor si se convierte, que empezaba a aventar piedras y él se acordaba de lo que hacía. A lo mejor usted fue uno de los que criticó, habló mal de la iglesia, de los hijos del Señor. Entonces, dése cuenta de una cosa, hermano. Si usted está ahora de este lado, entonces a mí que no hablen mal, los derechos humanos, y a ver qué me hagan. A ver, espérese. El mundo nos aborrece, punto. No tratemos de ganarnos la gloria del mundo. Les preguntan a los niños, ¿tú quieres ser, qué quieres ser de grande? ¿YouTuber? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Influencer? ¿Qué quieres ser de grande? ¿TikToker? ¿Por qué quieren ser de grandes YouTuber, influencers y TikTokers? ¿Por qué? Dígame por qué. Porque quieren fama, quieren ser reconocidos, quieren que les den sus likes. Algunos disfrazan sus canales de cristianos metiendo un versículo bíblico de vez en cuando, pero 10 de los mensajes es su mejor perfil. Y eso sí, como hay Photoshop, me veo cachetón, pues quítale cachete, porque, o sea, ¿cómo vas a ganar seguidores así de cachetón? Dígame, hermanos, ¿cómo salen las mejores fotos para no verse gordo? Eso es amor al cuerpo. Y eso es que queremos ganar fama para nosotros. Eso es, o sea, no le busquemos. Queremos ganar fama para nosotros. Y estamos viendo, a ver, ¿quién vio mi estado? ¿Quién lo vio? Fulano. Este es mi amiguito. Y no me dio like, no me dio un me gusta. Lo vio. ¿Qué será? ¿Qué tengo que hacer? Porque estoy perdiendo seguidores. Cuando el Señor llamó a Pablo, le dice, tú no vas a tener seguidores, Pablo. Tú vas a trabajar y vas a sufrir. Y vas a sufrir, ¿sabes por quién? Por otro, ni siquiera por ti. Y cuando les dijo el Señor a todos sus apóstoles, el versículo que acabamos de leer, el mundo te va a aborrecer. Cuando te empiecen a dar dislikes, cuando te empiecen a decir estás loca, ¿qué te pasa? Analfabeta, retrógrada, retógrado. Y cuando te empiecen a decir eso, alaba al Señor. Desde luego, si lo que subiste fue para la gloria de Él. Yo no estoy a favor del aborto, súbelo y vas a ver cuántos dislikes te van a llegar. Pero ¿cómo podré decir eso de una manera que no ofenda al mundo? El mundo ya está ofendido y te aborrece, el mundo te aborrece. No quieras ganarte al mundo con cosas carnales, el mundo te aborrece. Un día estarán de este lado y sabrán lo que es aborrecer. Pero el mundo nos aborrece, punto. No quieras agradarle al mundo. Hermanos, las iglesias
se pueden estar llenando de gente carnal, atraída al evangelio de una manera carnal. ¿Qué es poder atraer a la gente de una manera carnal? Pues pintarles todo un panorama muy bonito. O sea, hermanos, vénganse, miren, aquí la iglesia es todo bondad, o sea, tú vente. ¿Qué le parece, hermanos? Cada 8 días vamos a celebrarle su cumpleaños a todos. Pastelito para todos. ¿Qué le parece? ¿No? Pastel para todos. ¿De cuál le gusta? Es más, chocolate y de chocolate, por favor, porque de chocolate y de chedraui, pues me explico, o sea, hermanos, ¿quién no va a venir? No, es mi cumpleaños y cada 8 días van a celebrarlos, pues bendito Dios. Es más, va a haber café. ¿De qué lo quiere? ¿De Chiapas o de Veracruz? Cafecito, tapadito. Y no de concha, de pastel y de cocholate. Aleluya. Bendito sea Dios. En esa iglesia sí nos aman. No como en la que iba. Échele a la carne. Hágale una fiesta. Celébrelo. Pero predíquele el evangelio y dígale de sufrimiento. Y no, estos están locos. Voy a una iglesia donde me levanten el ánimo, llego y me lo apaciguan. A ver, ¿de qué se trata esto? No llegué aquí para que me levanten el ánimo. Hermano, al final vas a salir con el ánimo levantado, pero en el espíritu. Amén. Eso sí te lo puede garantizar la palabra del Señor, porque los discípulos le dijeron: Señor, ¿y qué vamos a recibir 100 veces más? ¿Eso no les levantó el ánimo? ¿Eso no los hizo entregar su vida hasta la muerte y aún como Jesucristo muerte de cruz? ¿No le hizo al mismo apóstol Pablo, según las historias que dicen que Pablo fue decapitado? ¿No fue el mismo Pedro que un día negó al Señor, pero que después volvió a él arrepentido? Y que dicen que lo crucificaron de cabeza, porque él pidió: no quiero ser muerto con la misma muerte con que mi maestro, crucifíquenme mejor a la inversa. No estamos dispuestos a veces ni a dejar un rato el cochino celular. ¿Qué vamos a dejar y sufrir por el Señor? Hermanos, el Señor nos confronta de una manera tan, pero tan tremenda, que nos hace entonces, nos da unas sacudidas y que se quede solamente lo que a Él le sirva. Solamente lo que a Él le sirva. Entonces déjese podar, déjese sacudir y que solamente quede lo que es de Él. Y si no queda nada, no se preocupe, el Señor lo va a llenar de todo. Amén. Si en la sacudida se quedó sin nada, ay Señor, me quedé sin nada. Sí, te quedas sin nada, pero el Señor te dice: te voy a dar todo, y empieza a depositarlo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dios nunca nos deja desnudos. Dios siempre nos reviste. Miren, no he pasado ni al tercero que gime, que es el Espíritu, pero quiero que vea nada más la manera en que el apóstol Pablo padeció en su cuerpo. Yo sé que ya usted lo ha leído, pero segunda a los Corintios es una carta donde el apóstol Pablo, hermanos, sinceramente, ¿cuántos quisieran ir, por ejemplo, hasta el tercer cielo, que Dios lo llevara y le mostrara cosas que aquí en la tierra nunca nadie jamás las ha visto, y que oyera cosas que nunca más nadie las ha oído? ¿A cuánto le gustaría? A mí sí. ¿Ok? Bueno, que conste, ¿por qué los demás no levantaron la mano? Yo me espero hasta que el Señor venga. Pues gloria a Dios. Bueno, pero si es antes, pues gloria al Señor también. Pero mire, vamos a leer algunos versículos y con esto vamos a ir concluyendo.
Segunda a los Corintios, capítulo 4. De los versículos 7 al 11, hace 8 días lo leímos. Dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Ya vimos que la vasija de barro es el qué, es el cuerpo. O sea, de lo que habla aquí la vasija de barro es el qué, el cuerpo. Y que Dios viene a habitar como un tesoro para que se vea cuán sublime poder viene de Dios. Dice, nos vemos como atribulados. ¿En qué? En todo. Pero no qué, pero no abatidos. Hay tribulación. Decía un predicador de 80 y tantos años, hermano. Tenía un vocerrón y se paraba, ya no podía ver sostenerse así bien, pero se paraba y se agarraba del púlpito. Y decía, yo me doblo, pero no me quiebro. Así decía con esa voz, ¿no? Esa no es mi voz, estoy imitándolo. Pero él decía, yo me doblo, pero no me quiebro. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Podemos estar atribulados, pero no qué, pero no abatidos. Abatidos es como los knockouts, que donde le cuentan qué, 10, 9, 8, 7, hermanos. Y ya no se levantó. Dice el Señor, estarás atribulado, pero no estás qué, no estás caído y muerto. Señor, aquí estoy. Amén. Dóblate, pero no te quiebres. En otras palabras, versículo 8, perplejos, pero no qué, desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados e incluso, pero no qué, no destruidos. Donde quiera que vamos, fíjese lo que dice Pablo, hermano, esto me impresiona. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro qué, en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Alguna vez has pensado que en tu cuerpo llevas la muerte de Jesús? O sea, hasta que lo leemos detenidamente, a ver, ¿qué es llevar en tu cuerpo la muerte de Jesús? Dice, donde quiera. Vas a tu trabajo, ¿ahí qué llevas en tu cuerpo? ¿Estás en la escuela, qué llevas en tu cuerpo? La muerte de Jesús. Vienes aquí a congregarte, ¿qué llevas en tu cuerpo? La muerte de Jesús. Vas al supermercado, ¿qué llevas en tu cuerpo? La muerte de Jesús. Ahora, ¿qué es llevar la muerte de Jesús? La muerte es símbolo de qué, perdón, la cruz es símbolo de qué, de muerte. Si alguno quiere seguirme, tome su qué, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Eso es llevar qué, la muerte de Cristo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya que, ya no vivo yo, o sea, si en el trabajo viviste tú, ya no llevaste la muerte de Cristo a tu trabajo. Si en la escuela viviste tú, hiciste tus caprichos, te diste placeres que no debiste de darte, los pecados incluso, ya no vivió Cristo. Sigues vivo. Y si sigues vivo, no llevas la muerte de Cristo en tu cuerpo. Es más, Jesús les dijo, no teman a los que matan el cuerpo. Hermanos, yo no conocía una calle de aquí de Coatzacoalcos hasta apenas que pasé. Es una calle que está junto a la central de autobuses. Y esa calle se respira violencia, se respira un ambiente muy pesado. Y número uno, empecé a interceder por esa calle. Y hermanos, les soy sincero, le estoy pensando ir. Y no pasar, o sea, porque pasar puedo pasar en cualquier momento.
aunque está horrible, hay hoyos, hay huecos, más ahorita en tiempo de lluvia está horrible esa calle. O sea, no es pasar, sino ver la condición en la que se encuentran las personas. Es una condición espiritualmente bastante deplorable. Pero yo sé una cosa, hermano, que si alguien va y se para ahí a predicar el evangelio, puede que lo mate. Pregunta, ¿quién va a ir? En eso estoy, porque a mí me tiemblan las piernas. Mi cuerpo le tiemblan las piernas. Y le doy vueltas a veces al asunto y le digo, Señor, revélame cómo, muéstrame cómo. Y si ya te lo dije, ¿no le estará pasando a usted algo similar? Que está evitando el sufrimiento en su cuerpo. Señor, ¿no habrá otro lugarcito, Señor? A la petrolera, Señor. Pero esas calles, Señor. Llevamos en nuestro cuerpo, no dice alma y espíritu, llevamos en nuestro cuerpo que la muerte de Cristo. Y si llevas la muerte, eso quiere decir que ya estás, ¿qué? Ya estás muerto. Entonces, ¿a qué le temes, José Alfredo? Si ya estás, ¿qué? Si ya estás muerto. Es más, si te matan, te hacen un favor. Ay, Señor, pero hermanos, a mí la piel se me enchina porque mi cuerpo se resiste. La carne que tiene que ver también con las pasiones internas, pero que se manifiestan a través del cuerpo. La carne se resiste a hacer las cosas del Espíritu. Se resiste. Entrevistaban a Paul Washer y le decía que qué hacía en las mañanas. Todos los días dice, yo hago en las mañanas lo que más odia mi carne. Dice, ¿qué odia su carne? Odia orar y leer la Biblia. Eso es lo que más odia mi carne. Eso es lo que hago todos los días. Amén. Estamos en el cuerpo, hermanos. El cuerpo para este mundo vino a ser aborrecido y vino a sufrir y vino a llevar la muerte de Cristo. Pero dijo Jesús, confíen, yo he vencido al mundo. Y eso dice, Señor, gloria a tu nombre. Hay esperanza, dice Romanos. Hay una esperanza de que si te matan y te entierran, el día de la resurrección, el Señor te levanta, te da un cuerpo nuevo, eterno y glorificado. ¿Cuántos alaban al Señor? No es digno de alabanza. Entonces, si aún en este mundo no se cumpliera el asunto de vivir feliz, que aún así, en medio de la tribulación y del sufrimiento que hay dentro de nosotros, que lo vamos a ver, si Dios nos permite, dentro de 8 días, o dentro de 15. Hermanos, el Señor ha permitido que en nosotros venga a vivir el Espíritu Santo. Y en el interior, cuando el cuerpo esté sufriendo, en el interior habrá un gozo que fluirá para vida eterna. Esa es la promesa del Señor. ¿Qué esperas entonces de tu canal? ¿Qué esperas entonces de tus estados? ¿Qué esperas entonces de tus vecinos? No esperes un like, espera un dislike, porque si hay un dislike y estás compartiendo el verdadero evangelio, es que el Señor, hermano, arriba te está aplaudiendo. Arriba está diciendo, bien, buen siervo y fiel, bien mi hijo, bien mi hija. Y hermano, en medio de eso habrá 1 o 2 o 3 o más
que se entreguen voluntariamente al Señor, que rindan su vida, y esa será la satisfacción más grande, que si algo nos hicieron en el cuerpo, como se lo hicieron a Pablo, y lo veíamos hace 8 días, 40 azotes menos 1, 5 veces. Su espalda estaba lacerada, por eso él dijo: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Si sufrimos, que valga la pena sufrir, porque en medio de ese sufrimiento hay gozo. Póngase de pie. Amén.